Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos nuevamente con ustedes. El sábado 25 de noviembre, a partir de las 20, en el ciclo Probarte Mercedes del Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Ameguino, se presentan los pianistas Iván Rutkauskas y Marcelo Ayub en un recital de piano a cuatro manos. Nosotros estamos en comunicación con el maestro Iván Rutkauskas para charlar un rato con él y que nos adelante en parte cómo va a ser este interesante programa. ¿Cómo le va, maestro? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias por el contacto. Bueno, cuéntenos cómo se están preparando ambos, junto con con el maestro Ayub, para este encuentro que vamos a tener en el Colegio Nacional. Bueno, este concierto es parte de una seguidilla de conciertos que estamos teniendo con Marcelo, porque este año cumplimos 10 años tocando juntos, que en música de cámara poder lograr una formación que se sostenga en el tiempo y haciendo distintos repertorios, y bueno, es complicado, así que estamos de festejo, digamos. Sí, la verdad que no es poco tiempo, y aparte para hacer ese tipo de conciertos hay que tener una muy buena conexión, llevarse muy bien, estar muy conectados, no es nada sencillo dar este tipo de recitales, claro. Sí, bueno, nosotros nos conocimos trabajando en el Teatro Colón. Ambos somos maestros internos de ahí. Él en este momento, no recuerdo si desde el año pasado o desde el anterior, es director de estudios, o sea, es técnicamente mi jefe en el Teatro Colón. Pero hace 10 años empezamos porque nos llevábamos muy bien y salió una oportunidad de ir a estrenar 2 pianos a Ushuaia. Y en la primera persona que pensé fue en Marcelo, porque siempre hablábamos de hacer cosas juntos y es muy difícil hacer música 2 pianistas. No hay muchos lugares donde tengan 2 pianos, y bueno, y hace un tiempo dijimos, bueno, vamos a expandir un poco el repertorio, y empezamos a hacer repertorio a 4 manos, que es lo que vamos a hacer en la ciudad de Mercedes. Claro. Así que, bueno, empezó ahí y ya prácticamente hicimos varias giras. Ayer tocamos antes de ayer, en el Teatro Colón, hicimos una gala a 2 pianos, pero también hicimos una de las obras que vamos a hacer el sábado en Mercedes, que es Dolly de Fauré, que es una suite increíble. Hermosa. Es mágica. Sí. Sí. Bueno, Fauré es un músico que siempre trabaja con climas, con todo eso un tanto misterioso, ¿no? Que lo lleva con unos colores increíbles. Claro, exactamente, que lo lleva al escucha a todo un mundo, ¿no? De imaginación, porque es realmente un músico extraordinario en ese sentido. ¿Y cómo le fue? Me imagino, descuento que bien. Muy bien, muy lindo. Y lo más lindo y lo más importante que creo que tiene que pasar en una formación de música de cámara es que la pasamos bien. La pasamos bien en el escenario, la pasamos bien en la preparación. Ya mañana tenemos, el sábado, tenemos 1 hora y media de viaje hasta Mercedes, y ya sabemos que vamos a estar charlando y vamos a llegar con buenas ganas, y todo eso se transmite en la música. Seguro, también, ya lo creo. Aparte van a desarrollar un programa realmente muy importante, muy jugado, con diferentes momentos también musicales, ¿no? Así que van a estar los alemanes, los franceses, los rusos, no va a faltar nadie, ¿no? Sí. Claro. Sí, exactamente.
Y cuando ustedes arman el programa o las obras, ¿con qué criterio las eligen? ¿Cómo se van poniendo de acuerdo entre ustedes para ir armando este recorrido que son los programas de actuación? Bueno, es difícil la pregunta porque en realidad son muchos años y distintas obras las fuimos tocando e incorporando. Por ejemplo, antes de ayer hicimos una obra a 4 manos dentro de un concierto de 2 pianos. Ajá. Sinceramente porque queríamos incluirla por el lenguaje que tenía, por lo que daba, por lo que expresa. Entonces, claro, hay ciertas obras que las fuimos, por ejemplo, la Fantasía de Schubert también hacemos. Claro. La Fantasía de Schubert yo creo que es... no sé si la obra máxima que hay a 4 manos. Y es difícil, Y difícil también, muy difícil, es una obra difícil de abordar, por lo técnico, por lo interpretativo, es una obra realmente muy compleja. Por lo profundo también. Y yo tengo que admitir algo. Cuando la hice por primera vez, muchos años atrás, ahora no sé, 6 años, no la entendía de la misma forma que ahora nos sentamos al piano, la leímos, nada más que la repasamos para ver cómo estábamos y encontramos otra obra, porque el propio recorrido musical de cada uno transforma el trabajo de ambos. Seguro. Aparte, maestro, permítame contarle a los oyentes que usted prácticamente ha sido un niño prodigio, ¿no? Porque empezó de muy chiquito y ya a los 8 años interpretó el concierto nada más y nada menos de Fa menor de Bach con la dirección del maestro Mario Benserkri en una audición, ¿no? Para el público. O sea que usted ha sido realmente un niño prodigio y ha estudiado desde muy, muy pequeño. Está en contacto y por supuesto, los niños prodigios son eso, pero a veces les falta, si usted me lo permite, no con todo respeto se lo digo, el haber vivido para llegar de pronto a las interpretaciones profundas, porque uno tiene que vivir para poder interpretar. Puede tener mucha técnica, pero la interpretación se la va dando a uno, la madurez, el estudiar, como dice usted, más, el abordar la obra. Coincido totalmente y agrego algo más al respecto. Yo creo que la mayoría de los niños, de los chicos, estudiantes y los jóvenes también, lo que suelen hacer es hacerle caso al profesor. Claro. Que yo tuve la suerte de tener, para mí, un grandísimo, de hecho mi hijo menor tiene de segundo nombre su nombre, Antonio, claro. Por Antonio de Raco. Claro, maestro de maestros. Exactamente, pero yo tengo que admitir que durante muchísimos años no me permití salir de la mirada que él tenía. Entonces, con el correr de los años y siguiendo perfeccionándome y teniendo la suerte de trabajar en un lugar como el Teatro Colón, donde podemos trabajar con grandes directores que vienen a hacer distintas óperas o ballets, y eso nos enriquece a nosotros directamente. Entonces, con todo ese camino, uno va creciendo. Y eso es lo que uno no tiene de chico, porque uno de chico es el reflejo, quizás no directo del profesor, pero sí. Claro, pero uno tiene con ese maestro una suerte de obediencia basada en la admiración también que le produce ese gran maestro. Entonces totalmente. Uno quiere como un poco también cuando toca complacerlo, ¿no? En cierta forma. Totalmente. Para mí es parte del camino. Claro. Yo me acuerdo cuando mi maestro se enfermó finalmente, yo tenía 20 años, y su preocupación empezó a ser, mira, vos me haces caso en todo, pero yo no quiero que me hagas caso, yo quiero que en tal caso entiendas por qué te pido esto. Y yo quiero que hagas tu camino. Entonces, él me lo empezó a traer al tema, después él falleció al año siguiente y bueno, eso claramente también es un proceso. Al principio yo seguí viendo todo como de la forma que lo hacía mi maestro y después, bueno, uno va cambiando la cabeza, va adquiriendo experiencia y va teniendo
también convicciones propias, digamos. Claro, porque además eso también lo hacen los grandes maestros, ¿no? Cuando ven que al alumno ya le enseñaron todo lo que le pueden enseñar, le transmiten todos los conocimientos que tiene y ven que el alumno, como es lo lógico aparte, el maestro por ahí hasta lo supera, hay que soltar, ¿no? Hay que soltar y hay que decir, bueno, ahora solo. Y aún al principio le cuesta empezar esos pasitos solo, pero después se afirma. Sí, sí, de hecho, para mí la muerte de Racco fue un golpe realmente en la vida, porque yo lo quería, para mí era un familiar directamente, pues yo trabajé desde los 10 años con él. Y al principio, de los primeros años, también me costaba correrme del camino que había hecho siempre con él. Y de hecho, bueno, es parte del trabajo, nada, permitirse seguir con el camino de cada uno, ¿no? Seguro. Ahora, esas decisiones también se modifican los grupos de cámara que tiene uno. Por ejemplo, desde que yo empecé a tocar con Marcelo es, además de pianista, es director de coros y director de orquesta. Este año dirigió Flauta Mágica en el Teatro Colón. El año pasado, si no me equivoco, fue que dirigió también Finta Jardiniera. Un muy buen director, un gran músico, pero cuando yo empecé a trabajar con él, no había empezado a dirigir del todo. Entonces, también ser un director que toma decisiones, que tiene que crear, digamos, un concepto de una obra como una sinfonía o una ópera mismo, tiene otra experiencia que la que suele tener un pianista. Entonces, también todas estas historias que les cuento nos van modificando el dúo. Claro. Y van aportando, van trayendo nuevas visiones totalmente. Y más riqueza, claro que sí. Por eso es increíble, antes de ayer lo que hicimos, fue la primera obra que hicimos juntos, que fue la sonata de Mozart para 2 pianos, que la tocamos hace 10 años ya. Y cuando la preparamos para la gala del otro día, descubrimos otra obra de nuevo. ¿Por qué? Porque ambos tuvimos otro recorrido musical y cuando nos juntamos coincidimos en que necesitamos cambiar cosas. Eso es lo que permite una música escrita hace cientos de años estar vigente, porque mismo en la vida musical de 2 intérpretes se va modificando. Claro. Bueno, si usted me permite la comparación, yo que soy del mundo de las letras, lo entiendo perfectamente porque tenía un maestro de la facultad, un profesor, que decía que el Quijote había que tener más de 40 años para leerlo y entenderlo y apreciarlo. Y yo con ese desparpajo que uno tiene en la juventud pensaba para mis adentros, pero ¿qué dice este hombre? Si yo ya lo leí y lo entendí perfectamente, pero cuando tuve 40 años y lo volví a leer, me dije cuánta razón tenía, ¿no? El doctor Federico Pelzer. Entonces, bueno, es lo mismo que una obra literaria. Uno la lee después de muchos años, un clásico, y le va a encontrar otras cosas, le va a encontrar otros sentidos, le va a encontrar otros caminos, y eso pasa también en cualquier, me parece que en cualquier disciplina artística, ¿no? Usted estuvo con el maestro Daniel Barenboim aquí en Buenos Aires cuando vino a dictar una clase magistral en el Teatro Colón. Usted fue seleccionado por él. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia con un hombre como Barenboim? Bueno, primero que volvemos al tema de la juventud y lo que uno puede aprovechar o ver de eso, ¿no? O sea, yo era muy chico, yo tenía 13 años. Claramente que fue un contexto de mucha admiración porque fue no me acuerdo si fue en el mismo viaje o en el viaje anterior que él había venido a hacer las 32 sonatas de Beethoven al Teatro Colón con el Mozarteum argentino. Y claro, dentro de ese contexto me elija para hacer una masterclass pública y bueno, claramente que si yo hubiera recibido esa clase de 10 años después habría sido otra cosa para mí, ¿no? Pero recuerdo la temática de buscar lo que estaba escrito más que nada. Por ejemplo, hicimos la Patética de Beethoven. Sí. Y él se detenía muchísimo en los fortepiano.
que para mí era un concepto nuevo para hacer en el piano, porque claro, en la orquesta o en la cuerda o en los vientos es fácil modificar un sonido que ya ejecutamos más fuerte para hacer un piano súbito, pero en el piano no se puede tan fácil. Es dificilísimo. Entonces parte de lo que empezó a trabajar él era cómo podía hacerlo con el pedal y distintas cosas que en ese momento quizás yo no la entendí con claridad, pero bueno, con el correr de los años y del tiempo y justamente de yo valorar tanto, que fue un camino, el último camino de valorar tanto la escritura de los compositores y tratar de llegar a una conclusión de las obras por ese camino y no por lo que a mí me parece, fue de eso, por ejemplo, tratar de entender por qué me pone un fortepiano acá, cómo lo hago. Y ahí me acordé toda la clase de él. Claro. Como es increíble, ¿no? Como uno va almacenando, uno almacena saberes que los tiene por ahí en un rinconcito y en un momento dado de la vida vienen y dicen, ah, mira, era por acá, ¿no? Qué increíble, ¿no? Exactamente, sí. Totalmente. Por eso uno tiene que valorar tanto el camino que tuvo, incluso de las cosas que a veces uno piensa que no son, que no fueron, que no marcaron mucho o no sé, pero pasa el tiempo y uno le cae una ficha increíble diciendo, mira, era ese día cuando yo tenía 15, 17, 19, es increíble. Bueno, maestro, usted ha actuado en muchas oportunidades en Europa, incluso también siendo muy joven, en 2004 ganó el primer premio del Concurso Nacional de Diformia. ¿Cómo es tocar en Europa? ¿Es diferente el público europeo al nuestro? ¿Cómo receptan las obras? ¿Cómo trabajar allí? Bueno, yo tengo hay dos cosas, ¿no? Pues sí, claramente que el público está quizás más acostumbrado, pero por una cuestión de oferta. Hay mucha oferta de conciertos y la gente va y lo consume. Por eso es tan importante mantener siempre la tradición, ¿no? Y crear nuevos públicos. Pero yo sinceramente creo que no hay una diferencia muy grande, porque uno va a hacer la misma música en otro continente, pero quizás va la señora que tampoco entiende absolutamente nada italiana y va a hacer exactamente lo mismo que la persona que no entiende nada acá. Uno juega con las emociones del público. Entonces no, en mi concepción no cambia mucho. Sí puedo contar algo que sí fue muy distinto, es que cuando hace 3 años fuimos a Oman, 3 años creo, en 2019, no sé, tengo los años de pandemia en el medio, perdón. En 2019 con el Teatro Colón fuimos de gira a Oman, que claro, ahí sí el cambio cultural es muy grande, y nosotros fuimos a hacer la ópera Carmen de Bizet, y además la novena de Beethoven, de Beethoven, sí. Yo en Carmen estaba trabajando atrás del escenario, así que bueno, no pude ver la reacción del público, ¿no? Pero en la novena de Beethoven sí, y me llamó la atención porque no estaban acostumbrados. Para mí escuchar la novena de Beethoven era como una de las 30 veces que la habré escuchado. Y para ellos era una cosa mágica, que era algo completamente nuevo. Es un teatro muy nuevo el que habían hecho. Creo que no recuerdo ahora con exactitud, pero creo que no tenía 15 años. Entonces, claro, era un mundo nuevo para toda esa sociedad, para esa cultura. Entonces sí, pero yo creo que con Europa no encontré ese impacto o esa diferencia con el público. Claro. Bueno, el próximo sábado ustedes van a interpretar obras de Mozart, de Schubert, de Fauré y de Rachmaninoff. Me quiero detener un poquito en Rachmaninoff. Muy complejo para abordarlo, mucha dificultad en hacerlo a 2 pianos. Bueno, esto es a 4 manos. Y bueno, y en realidad tiene el dúo a 4 manos, tiene una complejidad que seguramente lo comentemos, porque siempre hablamos un poquito, ¿no? Antes de tocar las obras.
tiene una complicidad que los pedales del piano los maneja el que está en el grave. Nosotros tenemos en realidad tenemos tres, pero bueno, dos que usamos con frecuencia todo el tiempo, que es el sustain, que es el que nos genera eco, digamos, y el pedal izquierdo, que es para apagar un poco el sonido. Ajá. Es un gran tema porque el que está en el agudo a veces es el que está cantando y necesita también de la ayuda de los pedales. Eso pasa mucho con Rachmaninoff. Entonces también fue parte del proceso acostumbrarnos a tocar no solamente a dos pianos, sino aprender a tocar a cuatro manos. Y vamos a tocar en algunas obras, yo toco en el agudo, y en otras obras yo toco en el grave. Nos cambiamos. Ajá. Entonces es muy interesante y bueno, tiene una dificultad extra, que quizás lo más difícil de armar ha sido eso, ¿no? Porque no lo podemos estudiar por separado, lo tenemos que estudiar juntos. Claro. Estamos haciendo sonar un mismo instrumento dos personas. Es muy difícil realmente encontrar el ensamble perfecto cuando se toca a cuatro manos, sobre todo cuando se intentan obras de esta envergadura, ¿no? Y con estos autores, con estos compositores, mejor dicho. Se necesita una gran sincronicidad y se necesita una gran comunión también en todo lo que tiene que ver con lo interpretativo. ¿Cuántas horas le dedican ustedes a esto? Es una respuesta un poco difícil porque además tenemos Marcelo en este momento es director de estudios del Teatro Colón, así que eso le consume una infinidad de horas por día, de reuniones, de trabajo, de mesa, de todo. Entonces, hoy en día logramos ya en la pandemia, en realidad, porque tuvimos que grabar algo en 2020 y no nos podíamos juntar a ensayar, apelamos a conocernos. O sea, ya sabíamos cómo veníamos tocando hace 7 años y dijimos, bueno, vamos directo a grabar al CCK, que están los videos en las redes, y lo hicimos sin ningún ensayo. Obras que ya habíamos tocado, pero no habíamos hecho ningún ensayo para esta ocasión y apelamos a eso. Entonces, si ustedes vienen, para el público, digo, ¿no? A los oyentes, van a notar que en la mayoría de las obras respiramos juntos incluso. Y eso es parte de conocernos, ya no es tanto de juntarnos a ensayar. Entonces, como digo, la parte del pedal fue un tema, porque este concierto también lo hicimos la semana pasada en el Palacio Paz, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo más difícil fue eso, el resto sabemos cómo vemos la música, nos conocemos mucho y respiramos juntos. Entonces es realmente fácil tocar entre nosotros. Claro. Bueno, yo tengo la seguridad de que va a ser un concierto hermoso, único, muy emocionante, y espero que la gente de Mercedes no se lo pierda porque no tantas veces es posible ver un trabajo, ¿no? de esta categoría y con esta calidad que la descuento, porque yo lo conozco a usted tocando desde hace mucho tiempo. Usted fue compañero de Michel Reynoso. Sí, Así que sí, lo he sí. visto tocar en varias oportunidades en los conciertos de Derraco, y como decimos los grandes, lo conozco desde chiquito. Así que descuento que va a ser una velada realmente maravillosa, maestro. Bueno, así lo deseo yo. Yo quiero agregar que, bueno, primero quiero agradecerle a Horacio Llanos por la invitación. A mí me da siempre mucha alegría porque yo también empecé a ir a Mercedes cuando era un niño, y resalto niño, creo que yo habré tenido 11 años, 12, como exagerando, la primera vez que fui, que me acuerdo que tenían el viejo Bernstein, y desde esa época cada vez, creo que con bastante frecuencia fui con distintos grupos a hacer recitales, a hacer cámara. Fui con mi hermano Roberto, que tenía un cuarteto de cuerdas, ahora él está viviendo en Europa, pero hicimos muchas cosas y siempre nos trataron increíble. Siempre fue muy lindo, fuimos muy bien recibidos
y es un público que siempre acompaña, que eso no siempre lo resalto. Sí, es una característica bueno, del centro y además un público que justamente el centro lo tiene desde hace muchos años acostumbrado a espectáculos de gran calidad, así que es un público también muy respetuoso, que sabe escuchar y sabe apreciar, ¿no? Así que bueno, les cuento que va a ser una velada hermosa. Maestro, muchísimas gracias por su atención, sé que está muy por favor, ocupado. no, muchísimas Eh, gracias por contactarme. no, Al no, contrario, un será un placer gusto. y muchísimo éxito descontado para el próximo sábado. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno, estuvo con nosotros el maestro Iván Rutkauskas, que junto con el maestro Marcelo Ayub van a presentar un recital de piano a cuatro manos en el ciclo Probarte Mercedes del Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Ameguino el sábado 25 de noviembre a partir de las 20.
Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.